Función biológica y contenido mental. Un ensayo de Andrés Luis Jaume Rodríguez. Nuestra imagen científica del mundo a menudo se presenta como incongruente con nuestros planteamientos de sentido común. El sentido común nos da buenas razones para confiar en cómo es y de qué manera funciona nuestro mundo más inmediato. El conocimiento científico, el hermano rico del primero, desconfía de la apariencia externa de los fenómenos y nos propone una imagen de la realidad más refinada. En muchos casos, esta imagen es difícil de creer si no es porque con frecuencia aparece como garante del éxito en nuestra actividad práctica. Si tenemos que hacer caso a Bacon, ese fue uno de los argumentos principales que contribuyeron a modificar una cierta concepción del mundo mayoritaria entre muchos de los académicos de su época. En su Novum Organum vemos reflejada la idea de que el conocimiento no tiene un valor meramente contemplativo tal como lo presentaba Aristóteles, sino también práctico. Conocer es poder. La idea de Bacon acerca de la naturaleza del conocimiento y de manera más particular de su poder llama a una aceptación de los métodos que permiten obtenerlo. El recurso al poder como argumento es tremendamente seductor y pocos pueden escapar a sus encantos. Hoy queremos pensar, sabemos más que ayer y por supuesto menos que mañana. Las ideas germinales del humanismo renacentista cuajan en la Ilustración en torno a un ideal de progreso del conocimiento y de la vida humana. Curiosamente, el finalismo de la historia reclamado por la Ilustración y que podemos rastrear hasta los inicios del cristianismo y que quizás adquiere plena entidad filosófico-teológica con el de Civitate Dei de Agustín de Hipona, solo afecta a las obras de los hombres en su desarrollo histórico y no a la naturaleza tal como se tematizaba en la filosofía aristotélica. La modernidad extirpa la teleología inherente a la naturaleza y la injerta en el desarrollo de la historia de los hombres. Así, entre las teorías que el progreso científico ha ido dejando en la cuneta está la teleología, la idea de que muchas entidades y procesos están dirigidos hacia un fin. La teleología ha sido una doctrina defenestrada en numerosas ocasiones que, sin embargo, vuelve a resurgir de un modo más o menos explícito según la ocasión y el autor a la hora de justificar nuestras asunciones acerca del mundo vivo. En el siglo XX y en el contexto de la filosofía analítica de la ciencia y de la mente, la teleología ha protagonizado un debate muy interesante sobre el contenido mental y su explicación en términos de función biológica. Ambas disciplinas, de manera más o menos explícita, reproducen una tensión que
muy fácilmente puede explicarse como la discusión entre dos hermanos que al principio hacía referencia el sentido común y nuestra imagen científica del mundo. Así, lo que está en juego en esta disputa familiar tiene que ver con cómo conciliar cierta visión de sentido común sobre la realidad biológica con la perspectiva científica. El debate es interesante no porque pueda suponer una caza de brujas o un proceso inquisitorial sobre sobre el criptoteleologicismo de algunos de los conceptos principales de la biología actual, sino porque afecta a nuestra comprensión sobre lo mental. En este capítulo presento un análisis de las principales doctrinas teleológicas, su desarrollo histórico y los problemas actuales que éste nos lega. Mi objetivo así es preparar el terreno para una discusión filosófica sobre una serie de tópicos más concretos. Sobre el concepto de teleología en general. Ojalá la tarea filosófica de aclarar términos se resolviera acudiendo a un buen diccionario. Si bien alguien busca en un diccionario de uso del español, probablemente no logre tener una idea muy clara de lo que este término significa, y cuando vea la referencia a la palabra filosofía junto al término, salga espantado y cierre de golpe el libro. La definición normativa del término circunscribe a la doctrina de las causas finales. De manera más explícita, María Moliner sitúa el uso del término en un contexto de la metafísica y señala que esta subdisciplina sobre el concepto de la teleología en general. Ojalá la tarea filosófica de aclarar términos se resolviera acudiendo a un buen diccionario. Si bien busca en un diccionario de uso del español, probablemente no logre tener una idea muy clara de lo que este término significa. Y cuando vea la referencia a la palabra filosofía junto al término, salga espantado y cierre de golpe el libro. La definición normativa del término circunscribe a la doctrina de las causas finales. De manera más explícita, María Moliner sitúa el uso del término en el contexto de la metafísica y señala que esta subdisciplina se ocupa de las causas finales o de la finalidad en general y la contrapone a las concepciones mecanicistas. Ninguna de las dos definiciones son suficientes para el estudio filosófico, aunque ambas señalan lo que ya sabíamos. La teleología tiene que ver con los fines, de manera más explícita con cualquier fin. Por teleología habitualmente entendemos un proceso o cosa que está dirigido a un fin. Sin embargo, conviene aclarar qué procesos o cosas son susceptibles de estar dirigidos a fines y en qué sentido decimos que lo están. Las ideas teleológicas o finalistas pueden interpretarse desde puntos de vista diversos, estableciéndose dos grandes grupos polarizados. Por una parte tenemos una teleología o finalismo antropomórfico que
como doctrina metafísica sostiene que el mundo está intencionalmente organizado o es la creación de una inteligencia divina. El calificativo de antropomórfico quizás no es de todo afortunado y se emplea para referirse más bien a lo que podría denominarse teomórfico. En cualquier caso, lo que se quiere subrayar es la acción intencional por parte de un ser inteligente y con capacidad volitiva de disponer un orden preestablecido en el mundo. Históricamente, buenos ejemplos lo constituyen el Timeo de Platón o el de Ordine de Agustín de Hipona. Este tipo de finalismo antropomórfico encuentra defensores entre creacionistas y partidarios del argumento del diseño inteligente, tesis más cercanas a la creencia religiosa que a la especulación científico-filosófica y que nacen únicamente de la voluntad de creer. No pienso que deban ser tenidas en cuenta en la presente reflexión, ni posiblemente constituyan un problema filosófico relevante. Por otra parte, se puede señalar un amplio grupo de doctrinas teleológicas no antropomórficas, al menos no en el sentido señalado anteriormente, aunque no siempre exentas de intencionalidad. Este segundo grupo es muy numeroso y comprende un dominio de objetos muy amplio que es estudiado por las diferentes disciplinas empíricas. Sobre este segundo grupo creo que sí vale la pena filosofar y va a constituir la reflexión principal de este capítulo. Usamos términos finalistas en una diversidad de contextos bastante amplia. Una investigación sobre el uso del término puede indicarnos qué parcelas de la realidad todavía hoy emplean nociones teleológicas. Considérense los siguientes ejemplos. Voy a la nevera para coger una fruta. Salió disparado en cuanto oyó la noticia. Su intención es llegar a ser ministro. Las ratas huyen de los gatos por pura supervivencia. La finalidad de los riñones consiste en filtrar la sangre. La lordosis lumbar de la rata indica su disposición para la cópula. Los registros del órgano tienen diferentes funciones expresivas. Para accionarlos hay que tirar del accesorio correspondiente al mismo, situado a uno u otro lado del teclado. Un destornillador sirve para ajustar o desajustar tornillos. Acudir a fines es una estrategia explicativa habitual que cubre gran parte de nuestra experiencia cotidiana. Los ejemplos citados anteriormente muestran la diversidad de ámbitos en los que aplicamos esta estrategia. Sin embargo, no es nueva. Ha sido seguida por Platón, Aristóteles, Leibniz, Kant y así hasta nuestros días. Admitimos que los órganos, las conductas, los artefactos tienen funciones y las entendemos en sentido finalista. Seres vivos y artefactos son, pues, el tipo de entidades susceptibles de adscripciones funcionales o finalistas. No cambia nada decir que la función de X es Y o afirmar que el fin de Y es X.
Los ejemplos aducidos al principio muestran diferentes registros de nuestro uso de conceptos teleológicos en los distintos ámbitos del saber. Así, 1, 2 y 3 son explicaciones de la conducta en términos de fines. El uso preteórico o popular de la teleología como explicación de la conducta intencional. Los enunciados 4, 5 y 6 muestran el uso de estas nociones en un ámbito científico como es el de las ciencias de la vida. Por último, 7 y 8 se aplican al ámbito de la tecnología o a sus creaciones. En el ámbito intencional, esto no parece representar ningún problema. La conducta humana propositiva es una conducta dirigida a fines. La explicación intencional en la que se involucra la causación mental es un tipo de explicación teleológica particular. Las razones desde el sentido común son causas. Por analogía, extrapolamos este tipo de finalismo al ámbito de la ciencia natural. Los ejemplos 4, 5 y 6 son suficientemente ilustrativos. Sin embargo, es aquí donde empiezan los problemas filosóficamente relevantes. ¿Qué garantías tiene esta presunta finalidad de ser intrínseca a las entidades de la que se predica y no una mera analogía respecto de la experiencia cotidiana? El riesgo de este tipo de argumentos radica en un sesgo antropocéntrico. Si admitimos que las razones son causas de las conductas, parece que también vamos a conceder que otros seres vivos tienen algún tipo de razones para actuar. Si se trata de animales superiores, no parece tan problemático, pero a medida que descendemos a través de la escala natural, van aflorando nuevos problemas. Invirtamos ahora el orden. No vamos a mirar de arriba hacia abajo, sino desde abajo a arriba. Voy a adelantar una de las cuestiones que motivan la presente investigación. Supongamos que, pues, que en la naturaleza hay fines, es obvio que no pueden ser intencionales. ¿Cómo explicamos entonces la propia intencionalidad? De otra manera, y ya en el ámbito de la filosofía de la ciencia, ¿qué hay de bueno en recurrir a argumentos teleológicos y cómo puede cohabitar con una visión científica del mundo? Esbozo histórico de las doctrinas teleológicas. Parece ser que el término teleología fue empleado por primera vez por Chet Wolf. Sin embargo, hay que señalar que la idea se remonta hasta mucho atrás. Lo que presento en las siguientes páginas no es una historia de la teleología, sino una serie de reflexiones sobre algunos autores relevantes con el fin de ilustrar el problema que creo ver en el tratamiento actual de la misma. A saber, ¿existe algo así como una teleología natural o simplemente es un procedimiento heurístico al que no hemos podido renunciar ni parece que lo vayamos a hacer? La teleología clásica, Platón y Aristóteles. La idea de bien
pasó a la tradición como uno de los denominados trascendentales, por lo que es, según admitían los escolásticos, podía predicarse el bien, la verdad y la belleza, bonum verum et pulchrum. La idea de bien es de raigambre platónica. Sin embargo, en tanto esta no es sino una concreción del eidos, podemos pensar que Aristóteles es deudor de la misma. Y aunque de una manera más inmanente, también la emplea, tanto uno como otro admitirán respectivamente que bien los diferentes eventos que acaecen en la medida en que son, tienden a un bien propio, o que nada ocurre siguiendo una causalidad ciega. Todo ocurre con fines al cumplimiento de un fin natural. Con la idea de bien o de finalidad podemos ver la injerencia de los asuntos humanos en la esfera natural. No es la primera. El mito constituye un intento previo de dar razón a los fenómenos acudiendo a diversas antropomorfizaciones. De algún sitio tenemos que sacar los conceptos para una explicación del mundo, y es obvio que la única posibilidad es el reciclaje de los conceptos cotidianos. El hecho de que se recurra a materiales del ámbito cotidiano más inmediato para la explicación de lo que acaece debería darnos que pensar a propósito de las relaciones entre sentido común y ciencia. La idea de bien no tiene la exclusiva en estas relaciones. Un ejemplo tomado del ámbito jurídico y extrapolado a la ciencia de la filosofía es la causalidad. La causalidad no deja de ser un concepto antropocéntrico de origen jurídico. Aitía es causa, pero también culpa. Aitios es el culpable, el responsable cuando se comete un delito. Como se ve, no es ninguna solución neutra. La teleología platónica. Platón aborda el tema en el Fedón, el pasaje conocido como Segunda Navegación, y en el Timeo. Si bien no puede decirse que haya una doctrina teleológica unitaria en Platón, puesto que tanto el Fedón como el Timeo pertenecen a períodos distintos dentro de la filosofía platónica. Así, mientras que el Fedón es una obra de Platón medio, mientras que el Fedón es una obra del Platón medio, el Timeo pertenece a los diálogos de madurez. Aunque la temática del Fedón es principalmente el tema de la inmortalidad del alma a raíz de los momentos finales de Sócrates, también encontramos en este diálogo una defensa de la doctrina de las ideas y, de modo más concreto, una defensa de la teleología. Así, en este diálogo encontramos un importante pasaje en la que se argumenta a favor de la consideración de la finalidad. Esta argumentación de carácter autobiográfico es subsidiaria respecto de la tesis principal del diálogo. Si bien puede ser considerada de modo autónomo, en este pasaje Sócrates relata a Cebes, discípulo del
pitagórico Filolao, sus experiencias con las doctrinas materialistas y su posterior desencanto. Sócrates fue partidario de Anaxágoras y su teoría del nous, que todo lo ordena, pero pronto se desencantó. Comillas. Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado cuando al avanzar y leer veo que el hombre no recurre para nada a la inteligencia ni le atribuye ninguna causalidad a la ordenación de las cosas, sino que aduce como causas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas. Cierre de comillas. Platón, Fedón 98, BC. El problema de las doctrinas materialistas es que solo explican cómo suceden las cosas y no por qué suceden. Sócrates, Platón, se aparta así del ámbito de los fenómenos para estudiar las razones a la luz de la teoría de las ideas. Es lo que se conoce como segunda navegación, deuteros plobuos. En cambio, la facultad para que estas mismas cosas se hallen dispuestas del mejor modo y así estén, esa ni la investigan ni creen que tenga una fuerza divina, sino que piensan que van a hallar alguna vez un Atlante más poderoso y más inmortal que éste y que lo abarque todo mejor, y no creen para nada que es de verdad el bien y lo debido lo que cohesiona o mantiene todo. Pues yo de tal género de causa de cómo se realiza habría sido muy a gusto discípulo de cualquiera, pero después de que me quedé privado de ella y de que no fui capaz yo mismo de encontrarla ni de aprenderla de otro, opiné pues que era preciso refugiarme en los conceptos para examinar en ellos la verdad real. Ahora bien, quizás eso a lo que lo comparo no es apropiado en cierto sentido, porque no estoy muy de acuerdo en que el que examina la realidad en los conceptos la contemple más en imágenes que el que la examina en los hechos. Cierre de comillas. Platón, Fedón. El anterior pasaje es muy rico en ideas. En él critica las doctrinas materialistas y se decanta por el finalismo. El argumento a favor del finalismo lo encontramos en las primeras líneas al afirmar que el mundo exhibe una organización que no puede justificarse por medio del azar, sino que claramente apunta a un bien determinado. Este rasgo de organización óptima de la realidad no puede ser explicado adecuadamente basándose en el recurso de las explicaciones materialistas, sino que requiere de un principio organizador que en este caso es la teoría de las ideas. En la afirmación, en cambio, la facultad para que estas mismas cosas se hallen dispuestas del mejor modo y así estén ahora, encontramos los primeros atisbos de la teleología platónica que será desarrollada de un modo más amplio en el Timeo. El finalismo platónico
no es intrínseco a la naturaleza sensible, sino que depende de la existencia de las ideas o formas como causas. El argumento que emplea en este caso Platón es muy sutil y establece una analogía entre actuar por causas y actuar por razones y sus principales tesis epistemológicas. En el pasaje del Fedón encontramos cómo Sócrates considera insuficiente la apelación a la materia como justificación de las acciones. Para ello es necesario también una causa formal o final. Así, del mismo modo que Sócrates, condenado a beber la cicuta, no huye, sino que permanece como emulación a la idea de justicia. La realidad también imita a esas formas que son necesarias para la justificación del conocimiento y de la acción. De este modo, las formas o ideas son tanto los principios del conocimiento como de la realidad. Así se justifica también la segunda navegación como estrategia antimaterialista, pese a las dudas manifestadas por Sócrates Platón respecto de la estrategia de la segunda navegación. Al final del fragmento citado, cabe pensar que el recurso a la teoría de las ideas parece estar mejor justificado que otras estrategias basadas en el conocimiento sensible. Los argumentos del Fedón están claramente tintados por una determinada concepción casi religiosa de origen mistérico, aunque el tema principal sea demostrar la inmortalidad del alma. No hay que obviar las cuestiones estrictamente filosóficas que se plantean. Entre ellas, no solamente está la defensa de la teleología, sino que podemos encontrar también importantes argumentos epistemológicos como la diferencia entre genuino conocimiento y opinión. El genuino conocimiento no puede encontrar su instancia justificatoria en los sentidos, sino en las razones. Así, Sócrates, con su rechazo a las doctrinas materialistas, estaría presentando una versión de lo que hoy conocemos como el mito de lo dado. En el Timeo, Platón es más crítico con la teoría de las ideas. Más ideas o formas ya no son causa formal, eficiente y final como sucedía en el Fedón, sino solo causa formal, habiéndose convertido la causalidad eficiente y final en los designios de un demiurgo ordenador del mundo a partir de un material originario. En este diálogo, el elemento dialéctico que presenciábamos en el anterior es todavía más débil, relegando la explicación acerca del origen del mundo a un mito de carácter ciertamente esotérico. Platón presenta en este diálogo al mundo creado por el demiurgo como un gran organismo. Así, el mundo incorpora belleza y orden. El mundo es así producto de la inteligencia del demiurgo que copia un modelo perfecto. De este modo hay fines conforme
a las intenciones del arquitecto del universo, el mundo no es producto del azar. La teleología platónica es principalmente de corte antropomórfico. El recurso a los fines en él parte de argumentos epistemológicos. Las formas son garantía de inteligibilidad de lo real, porque hay formas de conocimiento y ese conocimiento es posible porque la realidad sensible participa de algún modo de las formas inteligibles. Las formas además aunan, a diferencia de los argumentos materialistas, tanto la causa formal como la final, es decir, explican tanto el qué es una cosa en tanto que una cosa como el para qué de esa cosa, conceptos que para Platón van íntimamente ligados. En el caso del Timeo, la teleología se hace depender del demiurgo que ordena el mundo conforme a sus propios designios. La teleología platónica la heredamos a través de Agustín y el pensamiento cristiano, tamizada por el neoplatonismo, tanto en la tardoantigüedad y el Renacimiento, y sobrevive en la idea de que, por ejemplo, está presente en autores como Paley y su teología natural. La teleología aristotélica. Aristóteles, a diferencia de Platón, estudia la realidad a través de las entidades o sustancias. No hay una duplicidad de realidades, sino solo una única realidad. Así, todo lo que es substancia o es predicado de una substancia. Aristóteles aborda el problema de la teleología en varias de sus obras. Quizás de todas ellas la más importante en lo que a teleología concierne sea la física. La física es el texto en el que elabora más generalmente lo que ha venido en llamarse la filosofía natural de Aristóteles, y a diferencia de la metafísica, en la que también se habla de teleología, tiene una unidad estructural mayor. También hay que mencionar el tratado acerca de las partes de los animales, de Partibus Animalium, en el que, a diferencia de otras obras eminentemente descriptivas como la historia de los animales, en la que los argumentos teleológicos están ausentes, desarrolla una serie de argumentos a favor de la teleología de carácter previo a las investigaciones fisiológicas que componen el tratado. Todos los argumentos teleológicos que presenta Aristóteles van dirigidos en contra de las explicaciones materialistas de los fenómenos naturales. En este sentido, Aristóteles también se une a la crítica de Platón al materialismo, que aparece reflejada en la segunda navegación del Fedón, en el que Sócrates, Platón, argumenta claramente contra las tesis materialistas. El gran hallazgo de Aristóteles frente a sus predecesores fue la causalidad final. Así lo expone en el libro A de su Metafísica, en la que presupone y hace referencia a lo tratado en el libro B de la Física.
Con ello pretendía haber completado el esquema explicativo de la realidad. La causalidad es un principio explicativo en tanto que da respuesta a un porqué. La explicación consiste en la respuesta a un determinado trasfondo causal que permita dar razón del mismo. Al igual que el ser, la causalidad se dice de muchas maneras. Aristóteles identifica 4: la causa material, formal, eficiente y final. Sin embargo, considera que su gran descubrimiento frente a las caracterizaciones de los presocráticos y los materialistas contemporáneos, los argumentos en contra de las tesis materialistas tienen por finalidad evidenciar la insuficiencia explicativa de aquellas frente a los argumentos basados en la causalidad final. La postulación de la causalidad final es, en consecuencia, un recurso contra el mecanicismo atomista. El procedimiento que seguirá Aristóteles consistirá en señalar la insuficiencia de las teorías materialistas. Aristóteles quiere demostrar en todo momento el carácter necesario de la causa final en la explicación de lo orgánico. A lo largo del libro segundo de la física, presenta varias argumentaciones dirigidas a mostrar la pertinencia de su esquema explicativo. Estos argumentos son 4. 1. Aquellos argumentos basados en el desarrollo adaptativo de los seres vivos. 2. El argumento por analogía con el arte. 3. El denominado argumento contra la causalidad. Y 4. El argumento de la necesidad hipotética. El argumento basado en el desarrollo adaptativo de los seres vivos trata de demostrar la necesidad de una causalidad final por medio de la referencia explícita al desarrollo adaptativo de los seres vivos. Con este recurso se quiere hacer frente a otras argumentaciones que, como las de Empédocles o Anaxágoras, prescinden de ella al explicar la realidad orgánica. De hecho, lo que propone es que el recurso a la causalidad final explica mejor lo que de suyo tiene lo orgánico que cualquier otro tipo de argumento. Por lo tanto, cualquier otra explicación resultaría insuficiente. Con esto se lograría insertar en el ámbito no estrictamente positivo la causalidad final. El objetivo es, pues, situar la causalidad final en la naturaleza. Pero, ¿cómo se llega a postular la necesidad de la causalidad final en la naturaleza? Aristóteles recurre a la observación de la adaptación entre diseño y función que está presente en la disposición anatómica de los seres vivos. La disposición anatómica de los animales y plantas a través de su ontogénesis exhibe propositividad. Los dientes afilados sirven para desgarrar, los ojos para ver y los pulmones para respirar. La consideración de cualquier órgano incluye la descripción funcional o propositiva, es decir, su explicación en términos de causas finales.
Lo vivo constituye un dominio ontológico cualitativamente distinto respecto a lo material. La postulación de causas materiales y eficientes en la explicación de determinados eventos físicos como la caída de un grave o la ocurrencia de una tormenta puede explicarse suficientemente recurriendo a los dos tipos de causalidad mencionados. Lo vivo constituye un dominio ontológico cualitativamente distinto respecto de lo material. La postulación de las causas materiales y eficientes en la explicación de determinados eventos físicos como la caída de un grave o la ocurrencia de una tormenta puede explicarse suficientemente recurriendo a los dos tipos de causalidad mencionados. Pero tan pronto como tratamos de explicar un fenómeno orgánico como la disposición actual de las piezas dentales de un animal, es el ejemplo que él mismo aduce, o el diseño y adaptación al medio de las plantas, las dos causas citadas resultan insuficientes. Aristóteles trae a colación diversos ejemplos para tratar de argumentar su tesis. El pasaje de 198b 10-199-30 es especialmente ilustrativo. En él Aristóteles presenta dos tipos de ejemplos para concluir la necesidad de una presencia de fines en la naturaleza. El primer ejemplo atañe a entidades inanimadas y presenta la explicación de un fenómeno como la lluvia en los términos admitidos por los atomistas, es decir, argumentos basados en el azar y la necesidad de que operan sobre un substrato material. Aristóteles estaría de acuerdo con la explicación que sobre el fenómeno de la lluvia pudiera dar un materialista. Aquí es obvio que no se necesita postular causa final alguna para explicar el fenómeno. El hecho de que se arruinara la cosecha a causa de la lluvia no conllevaría a ninguna propositividad seria, solo un accidente. Por otra parte, no es menos obvio que no llueve para que crezca el trigo, sino que la lluvia es un fenómeno independiente. El crecimiento del trigo depende de la lluvia, aunque la conexión que pueda existir entre la lluvia y el desarrollo del trigo sea accidental, pero que una causalidad final no sea necesaria explicativamente no implica que no esté presente. Si analizamos un caso procedente del ámbito de lo vivo, nos percataremos de que el azar y la necesidad no pueden dar cuenta de la disposición de los seres vivos como los animales y las plantas. Para Aristóteles, el azar y la necesidad, los principios de la física materialista, son insuficientemente explicativos. Hablar del diseño y funciones actuales de una entidad o parte de una entidad natural como un órgano parece implicar el establecimiento de un fin que regimenta la actuación de los mismos, fin que en un esquema mecanicista como en el de Demócrito está completamente ausente y que con toda probabilidad se negaría a aceptar. La presencia de dientes, así como
de otros rasgos anatómicos en el organismo animal parece estar justificada por la utilidad que le confiere. La coincidencia no explica esta disposición anatómica concreta. La otra manera, la disposición anatómica de los organismos es útil y así se perpetúa en la naturaleza, siendo en la mayoría de los casos de este modo y en función del beneficio de los organismos. Una disposición alternativa a los ojos de Aristóteles haría perecer a los distintos organismos. La estrategia argumentativa que ha seguido Aristóteles es una inferencia a la mejor explicación. Arriut, 2002. La teleología se infiere abductivamente a partir del hecho de que la disposición anatómica de los seres vivos contribuye a su desarrollo. La posesión de estos rasgos no es accidental, sino en virtud de un fin determinado. La estrategia explicativa de los materialistas es insuficiente. Así, sentada la existencia de la causalidad final, Aristóteles descarta los argumentos materialistas por medio del siguiente silogismo disyuntivo, comillas, pues no parece un resultado de la suerte ni de la mera coincidencia el hecho de que llueva a menudo durante el invierno, pero sí en verano, ni que haga calor en verano, pero sí en invierno. Así pues, ya que se piensa que las cosas suceden o por coincidencia o por un fin, y puesto que no es posible que sucedan por coincidencia ni que se deban a la causalidad, sucederán entonces por un fin. Ahora bien, todas estas cosas y otras similares por su naturaleza, como lo admitirían los que mantienen la anterior argumentación. Luego, en las cosas que llegan a ser y son por naturaleza, hay una causa final. Aristóteles, Física 199a. La conclusión es que la causalidad final se predica de toda entidad natural. También en el capítulo 8 y siguientes encontramos un argumento por analogía con el arte. La analogía refrenda la argumentación principal anteriormente expuesta. Al principio del libro segundo de la Física se encuentra una distinción importante en la ontología aristotélica, cuya tesis principal es la defectividad ontológica de las entidades artificiales. El argumento abordado en esta sección se va a sostener en la referida distinción. La tesis principal es que la naturaleza imita al arte, siendo éste posterior a aquella. Por lo tanto, sostiene Aristóteles, si pudiéramos reproducir las entidades orgánicas, estas no diferían de cómo son por naturaleza. Implícita se encuentra la tesis de que la naturaleza hace las cosas del mejor modo. Sin embargo, con lo anteriormente dicho, no se defiende ningún tipo de finalismo. Es aquí donde juega su papel determinante la analogía, que es la siguiente. En la medida en que las entidades artificiales
poseen intrínsecamente fines, es decir, están diseñadas conforme a un plan previo y para cumplir una función determinada. Las entidades naturales cuya existencia es ontológicamente anterior y no defectiva, también están dirigidas hacia un fin. Ahora hemos inferido la finalidad de la naturaleza a partir de la finalidad de lo artificial. El principal recurso que le queda al atomista contra la finalidad intrínseca de la naturaleza defendida por Aristóteles es la explicación de la disposición actual de animales y plantas a través de la coincidencia causal. El partidario del materialismo podría contraargumentar que por coincidencia plantas y animales tienen la disposición que tienen y que por lo tanto no opera ningún principio teleológico en las entidades naturales. Contra estas razones, Aristóteles procede a explicar su análisis de la causalidad que anteriormente había desarrollado en el capítulo 6 del libro 2 de la física. Por casualidad no ocurre lo que ocurre siempre en la mayoría de los casos. De la casualidad no se infieren las regularidades que observamos en la naturaleza. De una bellota no nace un olivo, del mismo modo que en un hombre no nace un gato. Las entidades naturales siguen una pauta de desarrollo regular que queda insuficientemente explicada por medio del recurso o la causalidad. Obsérvese que la relevancia del argumento de Aristóteles habitualmente en la contemporánea, obsérvese que la relevancia del argumento de Aristóteles habitualmente en la contemporánea filosofía de la ciencia se insiste en el carácter contrafáctico de las leyes, que la explicación tenga un carácter legaliforme implica que pueda apoyarse en contrafácticos, es decir, que no dé lugar al azar o la simple ocurrencia causal de fenómenos. Aristóteles también examina el carácter normativo de cuádruple esquema y señala la importancia de descartar el azar en el marco de la explicación de los fenómenos naturales. Si bien el azar sí está presente e incluso concurre con los propósitos de las distintas entidades, hay que señalar que para Aristóteles las tres últimas causas son la misma, a saber, la final en muchos casos. De hecho, la causa formal o esencia es lo que hace que la entidad en cuestión llegue a ser lo que es y alcance en consecuencia su fin o realización plena entelequia. De ahí se justifica la importancia de la finalidad y la defensa enconada que hace. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el apartado. Finalmente encontramos el argumento de la necesidad hipotética o condicional expuesto en el libro de la física. Pausamos.